Esto que estás viendo es un maná. El maná es una de las skills más especiales de la gimnasia artística, un movimiento que combina fuerza, equilibrio y movilidad extrema. Son muy pocos los calisténicos que se atreven siquiera a intentar aprenderlo, pero yo me he propuesto dominarlo. Tras meses de trabajo, progresiones durísimas, llevar mi cuerpo al límite y un gran número de lesiones que han interrumpido mi progreso y me han obligado a parar en más de una ocasión, estoy muy cerca de conseguirlo. Bienvenidos a mi camino hacia el maná. Así es, gente, estoy de vuelta en YouTube. Tuve un parón en verano, dejé de hacer vídeos. ¿Y qué pasa? Que cuando volví a intentar grabar un vídeo que precisamente iba sobre el maná, ¡pum!, se me cayó la cámara y se me rompió el objetivo. Lo pedí, pero el único que había disponible a un buen precio tardaba en llegar hasta el 3 de septiembre. El 3 de septiembre me la liaron los de correos, el 4 me la volvieron a liar, el 5 me la volvieron a liar, el 6, el 7 hasta ayer, que fue día 8 y me llegó el objetivo de la cámara. Así que aquí estamos, volviendo a YouTube de nuevo y ojalá que hoy domine por completo el maná. Estoy a muy poco de conseguirlo y os voy a contar un poquito cuál ha sido este progreso para que os ponga en contexto a la gente que no lo habéis ido siguiendo por Instagram, donde he estado subiendo todos los días mi entrenamiento y la gente ha ido viendo el progreso y mola. El primer paso para ir a por el maná es dominar la L-sit. La L-sit siempre la tuve porque siempre hice deporte y tuve fuerza suficiente. Entonces, el siguiente paso para ir a por el maná era la V-sit. La V-sit la estuve entrenando durante bastante tiempo, hasta que por fin conseguí llegar, después de varios meses, a esta V-sit de aquí, ¿vale? Esta V-sit fue cuando dije, vale, ya tengo esto, ¿por qué no ir ahora a por el maná? Entonces empecé a cambiar el agarre, porque para hacer el maná necesitas un agarre supino en suelo. En paralelas es mucho más difícil, hay que cambiar al suelo y hacer agarre supino. Esto es muy raro, porque dejas de hacer la fuerza con el brazo así hacia abajo a hacerlo en supino y hacia abajo. Eso cambia muchísimo el entendimiento y hace que no tengas de primeras una mierda de fuerza, así dicho mal, ¿vale? No tienes una mierda de fuerza para empujar, entonces no consigues subir la cadera. Entonces empiezas a adaptarte al agarre, empiezas a ganar fuerza en el tríceps, empiezas a ganar fuerza en el abdomen y en el deltoides posterior, y empiezas cada vez a subir más la cadera, subir más la cadera, subir más la cadera, hasta que llega un punto que consigues subir la cadera y pegarte las piernas a la cara. ¿Y ahí qué pasa? Que aún te falta subir más la cadera. Cuando por fin tienes la fuerza para subir la cadera, te falta entender el balance. Es como un pino, si lo pensáis. Lo que pasa es que tienes las manos invertidas, en vez de mirar hacia adelante, miran hacia detrás. Tienes la mitad de tu peso detrás de las muñecas y la mitad de tu peso delante, con una ligera inclinación de los brazos hacia detrás. Es decir, que es un balance difícil de entender. No sabes dónde está tu cuerpo, ¿vale? Entonces, entender el balance mirando hacia arriba y con las piernas en la cara es como, ¿dónde estoy? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que empujar? ¿No tengo que empujar? Pero con repetición y repetición ya voy entendiendo el balance y me estoy acercando. Han sido muchos años, porque cuando estaba sacando la V-sit me lesioné los intercostales, estuve parado varios meses, luego me lesioné la espalda cuando estaba ya yendo a por el maná, estuve parado varios meses, volví espalda, volví muñeca, volví muñeca, volví y aquí estoy, ¿vale? O sea, he tenido lesiones de muñeca, de intercostales y de espalda, ¿vale? De espalda, en plan un desgarro muscular bastante profundo que me dolía al respirar, al hinchar la caja torácica. Después de todo eso, vuelvo, tengo las muñecas más fuertes que nunca, no tengo ni una molestia en la espalda, tengo los intercostales de hierro, y si no lo saco ahora, no lo saco nunca, así que vamos a por el entrene, voy a calentar y vamos a darle. Vale, os explico un poquito cómo funciona el tema del maná en el calentamiento. Primero, movilidad al máximo y empezar a cargar peso en las muñecas para que empiecen a engrasarse, siempre digo lo mismo, ¿no? Ponerle peso porque la articulación está rígida, no está fluida, y entonces cuando le ponga todo el peso de mi cuerpo me las voy a reventar y me voy a lesionar. Entonces tienen que ir cargándose progresivamente. Una vez está todo mi cuerpo, que yo noto que fluyo, que noto que estoy suelto, que tengo flexibilidad, que tengo los isquios de goma, es decir, que me puedo poner apenas en la cara sin problema, ya me voy a empezar a hacer subidas de cadera para empezar a calentar la fuerza de palanca hacia detrás. Así que vamos con todo. Mira, voy a hacer las primeras elevaciones de cadera. Eso sería, ¿vale? Bueno, me falta introduciros al cojín, ¿vale? Diréis, ¿por qué tienes un cojín tan grande? Pues no sé por qué he decidido comprarlo mi madre, pero me viene de locos, porque
Los cojines normales no tienen suficiente molla para amortiguar y diréis, joder, no estás tan alto si te caes para atrás. Mira, si me caigo para atrás y me doy con el suelo duro o la esterilla, da igual. Aquí en el hueso del coxis me puedo hacer una fisura o una microfisura fácilmente, ¿vale? Me he caído varias veces y he estado con dolor una semana en el coxis y no es broma. O sea, maná siempre con cojín y este me amortigua toda la caída. Hay veces que caigo con la parte alta de la espalda, con la parte baja, con que me doy con la columna. Entonces es muy importante el cojín, ¿vale? Hasta que no tenga completamente dominado el maná no va a dejar de estar este cojín aquí. ¿Le quita aura? Sí, le quita bastante aura, le hace que se vea algo debajo de mí y eso no mola, pero la seguridad ante todo. Así que nada, vamos con el primer intento y con los sucesivos, porque de normal hasta que tengo un intento bueno pasan 15, ¿vale? A lo mejor ahí es diferente. Puede ser. A ver, las muñecas me duelen siempre, pero eso no significa que me las esté lesionando. Es como en la plancha, que cuando sueltas las manos te puede doler un poco. Es simplemente que soportan muchísima presión y cuando quitas la mano de golpe la presión, ¡pum! Chavales, mirad qué puta bestia genética. El perro de mi hermano, un galgo de 20 kilos. Ven, gírate, que te vean tu predominio físico y genético. Tú si quieres te haces el maná, la full planche, bueno, lo que te dé la gana. A ver, el perro no es muy animado, pero tío, qué barbaridad de animal. Mirad qué pata. Es que me flipa. Es como si fuera un animal así, un velociraptor. Venga tú, espérate, que ya se ha unido quien faltaba a la manada. Rocco, ven aquí. El perro de mis padres, el perro de mi hermano. Solo falta que me coja yo un perro y ya... En fin. ¿Qué pasa, Rocco? ¿Tú quieres ver un maná? ¿Tú quieres ver un maná? ¿Queréis ver un maná? ¿Sí? ¿Sí queréis? ¿Os estáis oliendo el culete? Ah, ¿tú no quieres ver un maná? Muy bien. Ya me acordaré yo de cuando tú quieras que yo vea algo tuyo, ¿eh? Te va a lanzar la pelota quien yo te diga. Siguiendo con lo que os puedo enseñar sobre lo que sé hasta ahora del maná, hay dos formas de subirlo: a pura fuerza, lento, controlando, o directamente en una subida explosiva, que cuesta mucho más de controlar pero me permite llegar más alto, ¿vale? Eso es lo que voy a hacer ahora. Antes lo he hecho de la otra forma y a ver qué tal. Tengo que echar los hombros hacia adelante. ¡Ay, no era mala, tío! Me he ido muy para atrás, joder. Gente, tengo un problema. El suelo está inclinado y entonces me está cambiando la forma de sentir el balance. Si me pongo en bajada, no puedo subir bien la cadera. Si me pongo en subida, me molestan más las muñecas y tampoco puedo controlar bien cuando tengo la cadera alta. Entonces voy a irme para adentro y voy a hacerlo en suelo plano, que es lo que debería haber hecho desde el principio porque ahora ya estoy cansado, pero bueno. Bueno, gente, me están empezando a doler las muñecas, así que me he puesto las muñequeras. Llevo ya muchos intentos, estoy bastante cansado, pero voy a seguir un poquito más porque aún me doy con fuerzas para seguir. ¿Qué es lo que me está fallando? Pues varias cosas, en algunos intentos unas y en otras otro. En general, necesito subir más la cadera para poder bajar más las piernas y pegarlas a la cara. Pero si intento hacer eso estando con los hombros demasiado inclinados hacia detrás, me caigo. Entonces, ¿qué pasa? Que tengo que empujar los hombros un poquito hacia adelante a la vez que subo la cadera, y eso es lo que no estoy consiguiendo hacer. No sé si es falta de fuerza ahora mismo, no sé si es lo que sea, ¿vale? Pero vamos a seguir unos cuantos intentos más y a ver qué tal.
Vale, gente, ese último intento ha estado muy bien, ¿vale? Venía desanimado porque los últimos ya estaban yendo a peor, a peor, a peor, no subía la cadera, se me caía. Pero este último me ha dado fuerza para tirarle al menos 1, 2 o 3 más y ya acabar. Si hoy no sale, no pasa nada. No sé si subir el vídeo o esperar a la siguiente sesión y meter la siguiente sesión en este vídeo, ya lo veré. Pero vamos a por otro intento porque este último me ha encantado. Vale, ese último se me ha hundido, pero iba, Dios mío, lo que era eso. ¿Por qué me está saliendo así ahora? Porque es muy importante la apertura de las manos, ¿vale? No tengo que tenerlas ni muy abiertas ni muy juntas, tienen que estar perfectas. Y cuando las manos están perfectas, tengo estabilidad, noto que puedo subir la cadera, ¿vale? Es mucho mejor. El cojín me ayuda mucho porque mido dónde tengo que poner las manos por la anchura del cojín, que es más o menos un poquito más para dentro del cojín lo que tengo que colocar. Voy a hacer un solo intento más porque si no me voy a morir, ¿vale? Entonces hago un intento más y lo dejamos ahí. En el anterior intento ha habido un instante en el que si hago una captura de pantalla estoy muy cerca de tenerlo, pero claro, tengo que hacer eso un pelín mejor y además mantenerlo. Lo bueno es que cuando llegas a ese punto sientes balance y no estás muriéndote en la posición, sino que estás relativamente cómodo, ¿vale? Tienes que estar como en un pino. No te estás muriendo, pero tienes que estar ahí atento al balance. Pues lo mismo en maná. Lo duro del maná es llegar a la posición, pero una vez estás ahí, si consigues dominarla, es bastante cómodo, entre comillas, ¿vale? Obviamente no es cómodo, ¿vale? Pero bueno, me entendéis, así que vamos a por ese último intento. Bueno, gente, eso ha estado increíble, la verdad, una barbaridad. Sobre todo la captura os la pongo aquí, ¿vale? Estoy muy cerca, en las piernas les falta muy poquito para estar paralelas y lo que he sentido es que he tenido el balance, que he dominado si me iba para atrás o no y que en general tengo control de la postura. Me ha salido después de 30 intentos, siempre me pasa lo mismo, siempre tardo un montón en pillarlo, pero yo creo que el siguiente entreno, o los que voy a tener de aquí en adelante, ya voy a engancharlo mucho más rápido y lo voy a entender mejor, la colocación de los brazos, lo que tengo que hacer con los hombros, lo que tengo que hacer con las piernas, todo, ¿vale? Así que nada, estoy muy contento, espero que os haya gustado mi vuelta a YouTube. Os recuerdo a todos que los que queráis que sea vuestro entrenador, tenéis el link de la descripción donde podéis ir a mandar un formulario y donde tenéis la información de todo el coaching, de cómo funciono y demás. Los que directamente queréis saber los precios porque ya estáis interesados, solo tenéis que venir a Instagram y ponerme Start, ¿vale? Y yo hablo con vosotros, mando los precios y le damos. Dicho esto, dejad apoyo en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo.